En este video vamos a ver cómo calcular el índice de Shannon para dos tipos de muestreo. Uno falso, pero que es bastante, tiene situaciones extremas en cuanto a riqueza y a equidad, y otro índice, otro calculado para un transepto real en Baitoa Seca en la olla Enriquillo. Vamos a hacer ahora con R. Cargamos primero el paquete vegan. Vamos a buscarlo directamente de un bloc de notas que ya tengo creado previamente, y ahora hacemos lo mismo para cargar o descargar desde la página web de Geografía Física, descargar el archivo que contiene la matriz de comunidad de los muestreos o transectos falsos. Ahí está en este momento descargando estos transectos, y a continuación, ya que lo he descargado, nos vamos a mostrar para ver cómo son. Primero veámoslo en pantalla. Aquí están estos 6 transectos con 10 especies en total para el conjunto de transectos. El transecto 1 tiene un individuo de cada una de las 10 especies, el transecto 2 tiene 10 individuos de cada una de las 10, el transecto 3 tiene 100 individuos de cada una de las 10, y el transecto 4, ya aquí comienzan las variantes. El transecto 4 tiene concentradas 500 individuos dentro de en la primera especie, y en las 9 restantes hay menos, ¿no? Entonces la especie 2 tiene 100 y las restantes de la 3 a la 10 tienen 50 cada una. En total suma 1000 individuos, ¿no? Aquí tenemos en el transecto 5 tenemos 500 individuos en la especie 1 y 10 en la 2, y en el transecto 6 tenemos 1000 individuos en la especie 1. Podemos ver el total de individuos en cada una de las especies, en cada uno de los transectos, perdón. Aquí lo vemos, ahí son 10 individuos en el transecto 1, 100 en el 2, 1000 en el 3, 1000 en el 4, 510 en el 5 y 1000 en el 6. También podemos saber el número de especies, eso lo vemos fácilmente también aquí, para cada uno de ellos, pero le pedimos a R que con la función spec_number del paquete vegan nos dé el número de especies. Ahí sale el número de especies para cada uno de los transectos: 10 para los 4 primeros, 2 en el 5 y 1 en el 6. Entonces ahora podemos hacer el cálculo del índice Shannon para cada uno de ellos. Al tener las filas, tener un nombre asignado, entonces consiguió con row names, cada fila tiene su nombre, pues el índice de Shannon lo va a dar para cada uno de los transeptos de manera con sus respectivos nombres. Nos fijamos que en el índice de Shannon lo que tenemos es para el transecto 1, el 2 y el 3 el mismo valor de índice de Shannon. Como bien recordamos, este índice se obtiene a partir de la proporción multiplicada por el logaritmo de la proporción relativa de cada especie, y esto se hace un sumatorio de esas proporciones, de esos factores, de esos productos, y luego se multiplica por -1. Bien, entonces aquí vemos en el transecto 1 tenemos 2.31, 2.30, 2.3 en cada caso, hasta el 3 igual, porque tenemos 10 especies, una misma riqueza y una misma equidad. Al mantenerse la equidad y al mantenerse la riqueza, pues el índice de Shannon no cambia. Donde comienza a cambiar es cuando comienzan a haber problemas de equidad. Aquí tenemos 10 especies, como bien sabemos. El transecto 4, aquí lo vemos, tiene 10 especies, pero la equidad no es igual. Hay una especie que está concentrando 500 individuos, la 2 está concentrando 100 y el resto tiene 50. Entonces, como es una situación de poca equidad, pues se presenta un índice Shannon menor, de 1.77. Shannon penaliza, por una parte, la menor riqueza, pero también penaliza la inequidad, es decir, la concentración, la dominancia en los muestreos. Aquí, en donde hay menos especies, en el transecto 5, que hay menos especies, hay solamente 2 y 510 individuos, vemos que el índice de Shannon todavía es más bajo. Entonces, al ser todavía más bajo, el índice de Shannon, este índice de Shannon más bajo nos está diciendo que por una parte estamos perdiendo en riqueza, y seguramente también estamos perdiendo en equidad, y es así. En este caso, comparado con 4, la riqueza disminuye, porque aquí había 10 especies, lo vemos aquí,
Y en la equidad también es mucho menor respecto del transecto 4, en donde tenemos concentrada 500 de las 510, de los 510 individuos, tenemos concentrados 500 en una especie y 10 en la otra, mientras que aquí la concentración era un poco menor. Entonces, bueno, ahora tenemos al tener digamos, ese ejemplo muy claro, bueno, vemos el transecto 6, que tiene una sola especie, y 1000 individuos en una sola especie, por lo tanto, lo que estamos es ante un índice de Shannon de 0, que por la fórmula se explica bastante bien. Vemos aquí la fórmula del índice de Shannon. Aquí nos muestra, Shannon se representa con H. H es igual al negativo de la sumatoria de la abundancia relativa de cada especie, que es P sub i, por el logaritmo neperiano de la abundancia relativa de cada especie. Es decir, P sub i es igual a la cantidad de individuos de la especie 1 dividido entre la cantidad de individuos totales. Eso se llama N mayúscula, y N sub i es la cantidad de individuos de la especie I. En este ejemplo gráfico lo vemos también claramente. O sea, el ejemplo tiene cada uno de de estas figuras geométricas, cada uno de ellos es una especie. Entonces vemos que si tenemos 3 especies, como vemos aquí en este caso, tenemos una especie con círculo azul, otra con un triángulo naranja y otra con un cuadrado verde. Al tener 3 especies y una equidad máxima, es decir, cada individuo, cada especie está representada por un individuo, esto nos dice que la equidad es máxima, es decir, no hay ninguna especie acaparando más individuos. Entonces digamos que la equidad aquí es la máxima posible, ¿no? Por lo tanto, al tener una equidad máxima y al tener una riqueza de 3, el índice de Shannon en este caso da 1.099 o 1.1. Si la equidad se mantiene, en el caso por ejemplo de la derecha, de aquí, nos damos cuenta de que tenemos, en lugar de 3 especies, tenemos 5, y la equidad es igual. Cada especie está representada por un individuo. En ese caso el índice de Shannon es mayor. ¿Por qué? Porque aunque se mantiene la equidad, es decir, un individuo, una especie, aunque se mantiene la equidad, nadie está dominando por encima, ninguna especie está dominando por encima de la otra. Aun cuando se mantiene la equidad, la riqueza aumenta. Tenemos 5 especies, un S de igual a 5. Por lo tanto, el índice de Shannon tiene que aumentar, y por eso en este caso es 1.609. Nos fijamos ahora en el ejemplo de la inferior derecha. En este ejemplo tenemos 3 especies, al igual que aquí, o sea, S es igual a 3 aquí, y en este caso también S es igual a 3. Pero tenemos que hay 6 individuos en lugar de 3, y cada especie está representada por 2 individuos. El índice de Shannon es igual, no cambia. ¿Por qué? Porque el número de especies es el mismo y la equidad es exactamente igual. El índice de Shannon tiene la particularidad que no está afectado por el número total de individuos que se colecta en un muestreo. Y en este caso es donde hay una variante importante, que es 3 especies, o sea, las figuras geométricas de círculos azules son una especie, la del cuadrado verde otra y el triángulo naranja es otra, pero en este caso tenemos 6 individuos, al igual que en este de la esquina inferior derecha, tenemos 3 especies, 6 individuos, pero la distribución de los individuos no es igual al caso de la esquina inferior derecha. Este ejemplo de la esquina inferior izquierda tiene la particularidad de que una especie concentra 4 individuos, por lo tanto hay una dominancia mayor y la equidad no es igual, baja la equidad, y eso hace que aunque se tenga 6 individuos, 3 especies, se produzca un índice de Shannon mucho menor, 0.868, 0.87, mucho menor que en este caso, en donde tenemos un índice de Shannon con 1.099. Por lo tanto, lo importante a destacar es que el índice de Shannon no resulta afectado por el número de individuos colectados, sino que resulta afectado más, o beneficia el índice de Shannon, beneficia la riqueza, o sea, el valor de S, beneficia el valor de S, o sea, el número de especies, pero también es aumentado cuando la equidad es máxima, o lo que es lo mismo, penaliza la dominancia. En este caso,
la dominancia está siendo penalizada, como se ve aquí en el ejemplo de la esquina inferior izquierda. Entonces ahora volviendo al ejemplo que estábamos ejecutando en R, lo podemos también ver claramente. Aquí tenemos una riqueza igual, o sea, 10 especies en el transecto 1, en el transecto 2 y en el transecto 3. Tenemos en cada caso, tenemos 10 especies. Tenemos en el transecto 1 10 individuos, en el 2 100 y en el 3 1000. Y el índice de Shannon es exactamente igual para cada uno de los tres. Exactamente igual, no cambia, porque el índice de Shannon no es afectado por el número total de individuos, sino por la equidad, por cómo estén repartidos los individuos en las especies. Y por eso es exactamente igual en los tres casos. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el índice de Shannon, pero para un ejemplo real. Y lo vamos a hacer manualmente y lo vamos a hacer también de manera directa con R, que es mucho más fácil. Abriendo este otro archivo, nos pide que carguemos el paquete Biodiversity R. Lo vamos a cargar, no vamos a ejecutar la primera parte del paquete Vegan, vamos a ejecutar la del Biodiversity R. Y vemos aquí que vamos a descargar el archivo separado por comas de muestreos Enriquillo desde la página web de Geografía Física. Ahora vamos a hacer lo mismo con la matriz de ambiente, o sea, la matriz factorial. Y también a la vez vamos ahora a decirle que le ponga los nombres de fila, que se los asigne a la matriz de comunidad, que los tome de la matriz de ambiente columna transecto. Si cargamos ME ahora únicamente desde las columnas 1 a 4, nos damos cuenta que los nombres de transecto los códigos de transecto están aplicados debidamente en los nombres de fila. Entonces vamos ahora a ver el número de especies. Por cada uno de los transectos nos lo va a decir, no se lo va a decir. Aquí vemos que Baitoa Seca tiene un BS, que es el que vamos a utilizar como ejemplo. Tiene un número de especies de 8, y también podemos saber el número de individuos usando row sums. Aquí lo vemos, Baitoa Seca tiene 48 individuos. Aquí se observa claramente, y hay otros que tienen muchísimos, un número de individuos mucho mayor, y esa función nos permite saber con rápidamente distinguir unos transectos de otros. Este es el transecto más pobre, menos rico, y es el transecto con menos individuos, el de Baitoa Seca. Bien, entonces vamos a usarlo como ejemplo por ser más fácil. Vamos a generar una tabla de rango abundancia total para todos los transectos de la olla de Enriquillo que tenemos, para los 8 que tenemos. Vemos que Turnera difusa, Picteria sulcata, Meloquia tomentosa, Opuntia caribea, son plantas que tienen una abundancia grande. Son las 5 más abundantes. Y bueno, luego vienen Coroton discolor, Himarocereus histris y demás, pero tienen unos valores de abundancia mucho menores. Aquí la abundancia de Turnera difusa es 162 individuos, y bueno, vemos que es la especie más abundante en los muestreos. Ahora podemos hacer la tabla de rango abundancia exclusivamente para Baitoa Seca. Eso lo vamos a hacer aquí, asignándola al objeto ra.bs. Vamos a cargar ese objeto, el ra.bs, aquí lo tenemos. Y nos dice, bueno, evidentemente tenemos que tener 8 filas, porque cada fila es una especie, y en la columna abundancia aparece la abundancia de cada una de ellas. Ahora vamos a esa tabla vamos a convertirla a un archivo separado por coma mediante la función write.csv, y le vamos a decir que convierta el objeto ra.bs. Vamos a decir que lo convierta al archivo ra.bs.csv. Al ejecutarlo, ese archivo se habrá guardado en la ruta, en el working directory, en el directorio de trabajo. En mi caso es users, c.users /jr /documents. Entonces podemos ir allí, a esa ruta. Debemos encontrarnos allí con un archivo que se llama ra.bs. Aquí está. Bien, si abrimos el archivo en OpenOffice Calc, vamos a abrir el archivo separado por comas. Al poner Unicode nos presenta estos caracteres asiáticos. Vamos a poner ahora Unicode UTF-8, y entonces así se va a ver los caracteres que usamos nosotros. Y también le vamos a decir que el separador es coma.
Ok, el separador es coma. Al marcarle coma y desmarcar tabulador, él asume rápidamente que asume cada columna de manera adecuada, según la veíamos en R. Al abrirlo en OpenOffice, bueno, aquí lo vamos a tener, la misma tabla que teníamos en R, que es esta, ahora la vamos a tener en OpenOffice. Entonces, en la web, vamos a descargar de la web de Geografía Física, vamos a descargar el archivo de OpenOffice Calc que contiene una matriz una plantilla para poder hacer el cálculo del índice de Shannon. Vamos a guardarlo en el escritorio, por ejemplo, aquí lo guardamos y ahora lo abrimos. Al abrirlo nos va a mostrar una matriz parecida en principio a la de rango abundancia, pero aquí nos aparecen los elementos de la fórmula del índice de Shannon. Recordamos, el índice de Shannon se calcula mediante el sumatorio de la abundancia relativa de la especie I por el logaritmo neperiano de la especie I, y cada uno de esos elementos se suma. Este elemento, por ejemplo, la especie 1, la abundancia relativa de la especie 1 multiplicada por el logaritmo neperiano de la abundancia relativa de la especie 1. Ese se le suma a lo mismo para la especie 2, para la especie 3, y todo ese resultado, como en general siempre va a ser negativo, porque los logaritmos de cantidades menores a 1 siempre son negativos, pues al sumar todos esos elementos va a dar un resultado negativo, y al multiplicarlo por este menos 1 que está aquí delante, este valor se va a convertir en positivo y el índice de Shannon va a quedar en positivo con las unidades propias del índice, que es nats, ¿no? Entonces ahora, dado que tenemos la tabla de rango abundancia previamente generada, estos valores podemos copiarlos y pegarlos aquí. Ahí los tenemos ya pegados. Y ahora podemos calcular los valores de los elementos de la fórmula de Shannon. Primero calculamos P sub I. P sub I se calcula dividiendo la abundancia de una especie entre la suma de la cantidad de individuos. Entonces primero calculamos la suma de individuos. Nos debe dar 48, que fue lo que calculamos ya en R previamente. Para hacer la suma se hace en cada celda. Esto es igual tanto en Excel como en OpenOffice. En la celda se escribe un igual, luego se escribe la función suma. Depende de si el programa está en inglés o en español. Si es en inglés es sum, pero entonces en este caso se pone suma y se le dice el rango que se va a sumar. Se seleccionan las celdas arrastrando, o sea, picando, haciendo clic en la primera y sin soltar hasta la última. Se cierra el paréntesis. Aquí lo que va a escribir él mismo, va a escribir desde C2 hasta C9, eso es lo que ha escrito aquí. Se cierra el paréntesis y al cerrarlo, darle enter, se coloca allí el 48 que habíamos explicado previamente. Bueno, que es el mismo número de individuos que nos dio cuando hicimos row sums en R. Aquí ahora vamos a calcular la abundancia relativa de la especie Lemarocereus istris. De la siguiente manera, dividimos 25 entre 48, pero lo vamos a hacer de manera con fórmulas. Escribimos un igual y seleccionamos de manera, está preparado OpenOffice, o las hojas de cálculo están preparadas para cuando uno pone un igual, si selecciona una celda, el nombre de esa celda, que es C2 en este caso, se coloca en la fórmula. Y ahora dividimos esto entre la suma, que es la celda C10. Al obtener C10, la fórmula quedaría perfecta y el valor que yo calcule aquí como P sub I va a salir correcto. Sin embargo, esta fórmula lo ideal es poder copiarla desde la celda D2 a la celda D3, D4, D5 hasta la D9. Esto, si lo hago tal cual está la fórmula, va a ocurrir un problema, que cuando una fórmula es copiada y pegada en una celda adyacente o en otra, las referencias a las celdas que están dentro de la fórmula también se actualizan. Y si bien nos interesa que para calcular P sub I de la especie Lemarocereus istris divida C2 entre C10, cuando yo calcule la abundancia relativa de Prosopis juliflora, debería dividir C3 entre C10 otra vez. Pero aquí la fórmula ha hecho lo siguiente: cuando se ha copiado, lo que ha hecho es actualizar la referencia de la celda C2 a C3, eso está muy bien, nos interesa, pero al intentar actualizar la referencia también, al igual, hace lo mismo, actualiza la referencia de la celda C10 a C11, es decir, desciende
aquí utiliza estas dos celdas, C2 y C10, pero en este caso va a utilizar C3, que nos interesa que sea así, pero va a utilizar C11 porque también va a actualizar esa referencia y la va a hacer descender también. Entonces nos interesa que en la fórmula que voy a utilizar como origen se mantenga la referencia a la celda C10. Para eso le coloco un signo de moneda. Eso va a bloquear esa celda, de manera que cuando yo la arrastre hacia las celdas inferiores, por ejemplo a D3, esa referencia se va a mantener. Entonces ahora va a dividir a C3 entre C10 y no va a cambiar la referencia a la celda C10. Lo mismo puedo hacer en las demás celdas y la referencia a la celda C10 no va a cambiar, pero la referencia a la celda C2, 3, 4, 5 hasta la 9 va a ir cambiando paulatinamente. Ahí tengo la abundancia relativa calculada. Ahora vamos a calcular el logaritmo neperiano de la abundancia relativa. Para esto vamos a utilizar la función logaritmo, porque la función logaritmo es en base, la base la digo yo, tengo que decir cuál es la base. Entonces el logaritmo es de la cantidad p sub i, que es esta. Y ahora tengo que decir la base, tengo que colocar un punto y coma. En OpenOffice Calc es así, en Excel parece recordar que con una coma. Y ahora tengo que colocar la base. La base es el número e, y el número e se puede obtener mediante la función exponente elevado a la 1, y eso obtiene el número e. También se puede escribir el número e directamente, 2.7183 y demás, ya está. Pero bueno, en cualquier caso lo vamos a escribir para que sea lo más exacto posible. Esta es la fórmula para el logaritmo neperiano de la abundancia relativa de la especie Limarocereus istris. Pero para obtener los demás simplemente tengo que darle copiar aquí y hacer lo mismo que hice en el caso anterior y pegar. Pego todas las demás y nos fijamos que todos estos valores son negativos. ¿Por qué? Porque son logaritmos neperianos de cantidades menores a 1. Y siempre los logaritmos neperianos de cantidades menores a 1 siempre van a ser valores negativos. Y ahora puedo obtener el producto de cada uno de estos elementos. Recordemos que es el índice de Shannon es la sumatoria de cada uno de estos elementos, P sub i por el logaritmo neperiano de P sub i. Recordemos la fórmula aquí. Y vemos, es P sub i por el logaritmo neperiano de P sub i, todo eso se va a multiplicar por menos 1, esa sumatoria. Entonces tenemos ahora que calcular P sub i por logaritmo neperiano de P sub i. Y aquí lo que vamos a hacer es únicamente seleccionar D2, o sea, esta celda, le voy a dar el asterisco de multiplicar, y por el logaritmo neperiano de P sub i, que es la fórmula, que es la celda E2. Nos fijamos que estoy multiplicando D2 por E2. Y ahí está ahora calculado. Ese valor ahora lo voy a copiar. Esa fórmula la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Ahí están ahora todos los productos de abundancia relativa por logaritmo neperiano de la abundancia relativa. Y ahora finalmente vamos a convertir todos estos valores en cantidad positiva multiplicándolo por menos 1, como indica la fórmula del índice de Shannon. Esto se hace de la siguiente manera. Se escribe un menos 1, o sea, se abre un paréntesis, menos 1, y se multiplica por el valor, por el producto, por F2 en este caso, para la Limarocereus istris. Esto lo convierte en positivo, porque es menos 1 por una cantidad negativa, da una cantidad positiva. Ahora hago lo mismo aquí, copio y pego, y ahora obtengo todos los productos, ahora todos están en positivo. Y ahora hago la suma aquí debajo, y esto es el índice de Shannon calculado ya finalmente. Le doy suma, escribo suma, arrastro desde la celda G2 hasta la celda G9 y cierro paréntesis. Aquí obtengo el índice de Shannon, que es 1.48. Volviendo a, según cálculos manuales o según OpenOffice, volviendo a la tabla de R, a la matriz de comunidad en R y a los cálculos que habíamos hecho previamente en R, vamos a calcular diversity, que es la función para calcular el índice de Shannon de Baitoa seca. Le decimos ahora que nos calcule para todos los muestreos.
Y aquí vamos a ver que el índice de Shannon calculado para Baitoa seca es 1.483949, que es exactamente lo mismo que habíamos obtenido aquí. Aquí está redondeando a 5 cifras significativas y hemos calculado el índice de Shannon adecuadamente. Nos ha dado bien en esta operación manual y aquí nos está dando también lo mismo, por lo tanto hemos calculado adecuadamente el índice de Shannon.